Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Ecuador. Es un gusto nuevamente saludarte, Gaby, y contarles que esta tarde traemos sobre la mesa un tema que nos importa y nos toca muchísimo, que es hacia dónde va la educación superior y cómo podemos ya innovar en este campo, entendiendo que la innovación educativa ya no es un lujo, sino una necesidad. La digitalización, la inteligencia artificial y nuevos modelos de aprendizaje están empujando a las universidades a reinventarse. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto acompañarles. De lo que gusto estar de nuevo aquí con ustedes en un nuevo podcast. Y en efecto, la educación es la base fundamental para cambiar la situación del país. Y por eso el día de hoy les traemos este episodio tan enriquecedor. Bueno, es importante aclarar también que Ecuador cuenta con más de 60 universidades, escuelas politécnicas públicas y privadas que forman a más de 600,000 estudiantes cada año, una cifra altísima. Sin embargo, este sector también enfrenta desafíos bastante grandes. Uno de cada tres jóvenes accede a la universidad y las tasas de deserción, además de los primeros años, superan el 40%. Y a eso también tenemos que sumar otro factor, es decir, cuántos de los estudiantes que estamos graduando realmente logran tener skills o acceden a una buena oportunidad en el mercado laboral. Y eso tiene que ver un poco no solo con el tema de lo que estás recibiendo, ¿no es cierto?, sino primero las oportunidades que tienes con la misma universidad, hacia dónde puedes ir apuntando, los perfiles profesionales que vamos formando, pero además las cosas un poco menos o más técnicas, por así decirlo. Entonces, también les invitamos a revisar estos datos. Hemos visto algunos temas también de la última información por parte del INEC, de cuántas personas realmente no solo han accedido a la educación, sino lo que tú comentabas hace un momento, cuántas personas realmente se quedan estudiando a partir de eso. Y para eso tenemos el gusto de presentarles esta tarde a nuestro experto invitado y además un joven que yo creo que está generando un impacto importante en este sector de innovación educativa, el vicecanciller de la Universidad de las Américas, Carlos Emilio Larrategui, a quien tenemos el gusto de darle la bienvenida por primera vez a un episodio de Podcast Ecuador, quien es una de las voces expertas más relevantes hoy por hoy en este entorno. Y desde la UDLA además se ha podido denotar justamente la práctica innovadora en educación, ampliar las necesidades que tiene este sistema y generar reformas importantes. Carlos Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Gaby. Es un privilegio participar de este espacio tan enriquecedor que la CAS viene impulsando desde hace tanto tiempo y además con tremendos expertos aquí. Así que atento a sus preguntas y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Es más bien para nosotros un honor tenerte acá. De verdad, muchísimas gracias, Carlos Emilio. Y quiero contarles así brevemente solo un poquito más de tu perfil para poder pues ya arrancar con la parte de preguntas. Quiero contarles que Carlos Emilio vivió en el Ecuador hasta sus 15 años y luego realizó sus estudios de bachillerato en Washington. Más adelante realizó también sus estudios universitarios en finanzas y negocios internacionales en George Washington University y su maestría en políticas públicas en Oxford University. Asimismo, realizó su MBA en Harvard University y se ha convertido, como ya lo hemos mencionado, en un líder ecuatoriano influyente, revolucionando el sistema de educación superior y promoviendo este espacio de impacto social, incluso denominado ya por el Foro Económico Mundial como este líder de impacto. Así que nuevamente qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por esto. Y para ya arrancar nuestro segmento de preguntas, yo quiero iniciar, a ver, diciendo sí, de forma muy directa. Si el sistema de educación superior ecuatoriano hoy fuera un estudiante, ¿qué nota le pondrías? ¿Y en qué asignaturas crees que se necesita un refuerzo así urgente? Buena pregunta para romper el hielo. A ver, yo creo que hay que situarnos porque el sistema de educación superior ecuatoriano, como la mayoría de las legislaciones del país, ha sufrido un montón de cambios. Entonces creo que sería injusto darle una muy mala nota porque hay que también entender de dónde viene, que es este origen de una serie de cambios legislativos, cambios de reformas a las leyes y reglamentos que inciden en el sistema. Sin embargo, no me quiero ir por las ramas. Yo te diría que le pondría una nota de, digamos, si le estamos calificando sobre 10, de un 3 sobre 10. 3 3/10. sobre 10, porque Poco generoso. Con eso te jalas del semestre en la UDLA, por ejemplo. Eso ya no pasaste. Y bueno, ni ninguna universidad tampoco. eh,
¿Y en qué asignaturas le pediría reforzar? Sí, o 3 cambios claves que consideres. 3 cambios claves. Bueno, el primero, que es un poco un tema que ustedes han tocado, que es el tema de innovación educativa. El sistema ecuatoriano responde a las realidades del siglo pasado, un sistema que buscaba la hiperespecialización sin una conciencia de entorno, sin una conciencia humanista. Y por ende se ha quedado rezagado y se le mide, y después podemos profundizar en esto a través del sistema de acreditación con una vara que no es justa para los tiempos actuales y que no permite una flexibilidad ni una modernización al ritmo que necesitamos. Entonces, innovación número 1. 2, acceso. Yo creo que el tema del acceso en parte responde a lo primero, es decir, una rigidez que obliga a las universidades a tener una infraestructura que no permite que el acceso se expanda, sobre todo geográficamente, es decir, hay una hiperconcentración de universidades en las grandes ciudades del país, porque ahí es donde está el dinero, porque ahí es donde está la concentración de estudiantes que permite financiar las exigencias de nuestro modelo actual de acreditación y por ende no hay acceso. Y tercero, diversidad. ¿En qué sentido? Diversidad en modelos educativos. Es decir, por demasiado tiempo, y en el Ecuador somos expertos en esto, estamos obsesionados con la titulitis, ¿no? Entonces, nuestro modelo educativo, al menos en el ámbito de educación superior, responde mucho a una obsesión con los títulos tradicionales, ¿no? Y licenciaturas, maestrías, doctorados y punto. Y no hemos explorado o profundizado lo suficiente en otros formatos que permitirían proveer al sector productivo con la mano de obra que necesita y a la vez fomentar la empleabilidad. Entonces, ¿de qué hablo aquí? De modelos técnicos, tecnológicos de calidad, formatos educativos que no necesariamente respondan a estos títulos formales y modelos de impartir esa educación, es decir, apalancando la tecnología que nos permita llegar a más gente y apegarnos a las realidades de las personas. Hay que entender que no todo el mundo puede darse el lujo de estudiar en un formato de todo el día, de lunes a viernes, y dedicar su vida entera a estudiar. Estamos hablando de que 1/3 de los ecuatorianos tienen un empleo formal, el resto básicamente está en un sistema que no les da lo suficiente como para sobrevivir. Entonces, ¿cómo puedes compaginar estudio con trabajo? Creo que ahí tenemos un gran reto. Igual en el tema de innovación, porque cómo compaginas con el tema tal vez tecnológico, si no en todos los lugares tienes todavía, digamos, acceso a internet, etcétera. Sí, Y tal vez ahí vincularlo un poco, solo queríamos que nos cuentes antes de nada cómo nace este proyecto UDLA, porque estamos muy interesados y ya vamos a ir abordando lo que han hecho ustedes también, pero ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál es el abanderamiento? ¿Por qué la educación superior justamente? Claro que sí. A ver, la Universidad de las Américas se funda en 1995. Estamos por cumplir 30 años este próximo 21 de noviembre, así que estamos súper entusiasmados. En un momento en que la educación pública empezaba a fallar, empezaba a tener deficiencias, fracturas que demostraban que no estaban a la altura de los tiempos, ¿no? El Ecuador venía de unos 30 años, digamos, de un relativo crecimiento que había forjado una clase media importante que no estaba encontrando en la educación pública un espacio y que tampoco tenía en el sector privado las herramientas, ¿no? Hay que decirlo que antes de esto prácticamente no existía la posibilidad de generar instituciones de educación superior privadas. En los años 90 se abre esta posibilidad y a través del Congreso pues, se pasa una ley que crea la Universidad de las Américas, ¿no? En ese entonces la Universidad de las Américas se crea a través de un grupo de catedráticos que vieron este problema en el sistema de educación ecuatoriano. Entre ellos estaba mi abuelo, Carlos Larreta y Mendieta, y él junto a un grupo de principalmente docentes, ¿no? Él también había sido un docente toda su vida, ministro de Educación, un profesor del Colegio Mejía, 40 años. Veía este problema y se junta con un grupo de colegas para fundar esta universidad. Entonces, desde su creación, la Universidad de las Américas siempre se ha debido a la sociedad ecuatoriana y sobre todo a esa gran clase media que es la que hace el Ecuador, ¿no? Tanto en su economía como en su cultura, como en realmente el futuro del Ecuador está en ese segmento, ¿no? Entonces, se crea como tal, se crea como una institución humanista, es decir, que se enfoca en las habilidades del ser humano de manera holística, pero también con un enfoque profesionalizante. Es decir, estamos aquí para brindarle las herramientas a las personas para que consigan trabajo y para que aporten al sector productivo con su conocimiento, ¿no? Entonces, es de dos vías este tema. Y ese es un poco el norte que nos ha guiado a los importantes avances que hemos tenido en este último tiempo. Somos la única universidad acreditada en los Estados Unidos. Tenemos una acreditación institucional de WASC, que es la misma acreditadora que acredita a Berkeley, a Stanford,
¿Qué es una acreditación? Porque a veces también los académicos pensamos que todo el mundo sabe lo que es y la verdad es que es chino. Una acreditación es básicamente un sello de calidad de que cumplimos con ciertos estándares en la impartición de las asignaturas y de la educación, y esto es a nivel institucional, como les decía, ¿no? Entonces, un poco hemos avanzado siempre a la vanguardia. En el centro de lo que hace la UDLA ha estado el tema de la tecnología. Entonces, laboratorios, tenemos el hospital simulado más grande del Ecuador. Nuestras carreras de ingeniería son de las más importantes, no todas acreditadas en los Estados Unidos. En fin, para no alargarme un poco, decir que la UDLA se creó como una alternativa para esa gran clase media que necesitaba de las herramientas, que nos debemos a ella y al Ecuador, y que para hacerlo tenemos que estar siempre a la vanguardia, y lo vemos así como parte de vemos esto como parte de nuestra misión, estar a la vanguardia educativa, y esto implica siempre involucrar tecnología y las últimas metodologías educativas, que si quieren ahondamos en eso después. Sí, y ahí va mi pregunta, porque tú tomas este legado en tus manos con un reto enorme que es justamente adaptar toda esta innovación justo en una era de transformación digital, además hiperveloz. ¿Cómo sientes tú que esto ya se traduce hoy por hoy en las aulas, en la forma cambiante para los estudiantes? ¿Cómo la UDLA ha aplicado estas nuevas metodologías de aprendizaje? Quizá también nos gustaría mucho conocer estos ejemplos, cómo termina siendo una universidad que sí ha crecido muchísimo, que es evidente, pero que sobre todo ya es un referente en este pilar de innovación. Y además, algo que a mí me llama mucho la atención y es si los estudiantes consumen ahora muchísimo contenido en redes sociales, es real, ya ha bajado quizá mucho el nivel de lectura, hablo en general, pero tú como universidad, ¿cómo puedes competir o convivir con estas nuevas formas de aprender? Y tal vez, perdón, que le sume a la discusión, pero ¿cómo ha sido también para los profes? Porque creo que los alumnos se adaptan, pero los profesores, o sea, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, sin duda, ¿no? Y son preguntas súper válidas y que definitivamente representan un reto enorme para el mundo educativo en general, ¿no? Hablamos de colegios, incluso de guarderías. Yo fui papá hace poco y estuve visitando guarderías hace nada, y es increíble cuánto piensan sobre el tema de la tecnología, incluso ese nivel. Quizá en ese nivel es un poco distinto porque es como cero, cero tecnología, porque quieres un poco todavía protegerles a los niños. Después en el colegio ya irles introduciendo a estas tecnologías, pero de manera controlada. Y claro, en la universidad ya aceptando y reconociendo que son adultos, y que ese es un tema también. En el Ecuador tenemos que entender que los estudiantes universitarios son adultos responsables, con obligaciones y responsabilidades, y reconocerlo como tal, ¿no? Pero ese es un tema del que podemos hablar después, que a mí me parece interesante, sobre todo cuando ves otros sistemas educativos. Pero bueno, para no desviarme mucho, a ver, bueno, definitivamente el tema tecnológico tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos aquí. Y esto implica desde como universidad adquirir las últimas herramientas para exponerles a los chicos a eso desde edad temprana, pero además que sean las herramientas adecuadas, más que adecuadas, que se estén usando en el mundo real, porque muchas veces desde la academia pensamos que lo sabemos todo y no es tan así. Entonces ahí viene un primer ingrediente que es crítico y que en la UDLA lo tenemos muy en el centro, que es el vínculo con el sector real, ¿no? Entonces yo les diría que un 30% de mi trabajo es sentarme a conversar con los grandes, y no solo las grandes, grandes y pequeñas empresas del país, para entender qué retos están enfrentando, cuáles son sus desafíos, qué deficiencias tiene el capital humano ecuatoriano, para eso trasladarlo a nuestras mallas académicas y asegurarnos que los chicos estén realmente saliendo con lo que les va a permitir emplearse. Y aquí cito rápidamente una cifra que a mí me llena de orgullo, que es que el 83% de los estudiantes de la UDLA consiguen un empleo en la rama de sus estudios al año de graduarse. Que para un país que, como hablábamos, tiene solo un tercio de empleados en el sector formal, realmente es impresionante, y a mí me llena de orgullo y me compromete, nos compromete como universidad a seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, para volver al tema de la tecnología y la innovación. Entonces, primero eso, ¿no? O sea, asegurarte que las tecnologías que estén usando en las empresas sean las que estás teniendo aquí, las que estás enseñándoles a los chicos, ¿no? Segundo, enseñarles a los chicos a usar estas herramientas de forma responsable. Y esto ya es ir un paso más allá, ¿no? Que es la parte ya más humanista, es decir, cómo estas tecnologías, me refiero puntualmente ahora, que es lo que todo el mundo está hablando, el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se trata solo de usar ChatGPT, sino de, primero, alimentarle la información adecuada; segundo, usar prompts correctos;
Y en el caso de la universidad, que es algo que estamos haciendo mucho en la UDLA, desarrollar nuestras propias herramientas de inteligencia artificial, limitándole en el contenido que puede usar. Porque si es que es, digamos, libre, abierto, ahí es donde tienes problemas serios éticos, de alucinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabamos de mandar un equipo a Londres porque están entre los finalistas de los QS Reimagine Education Awards, que es un premio a la innovación educativa, por una herramienta que desarrollamos aquí, que es un tutor para los estudiantes de medicina, ¿no? Que es el sueño educativo, ¿no? El sueño educativo, como es en Oxford y en otros lados, es que cada estudiante tenga un tutor uno a uno. Bueno, aquí lo hemos tratado de replicar con inteligencia artificial y limitándole el contenido que usa para ser un tutor para estos chicos, ¿no? Entonces, una herramienta que se llama Valeria, que es básicamente una profesora individualizada para los Que chicos no de te da medicina. haciendo tu trabajo, solo te guía o te acompaña. Exactamente, que te resuelve dudas, te encamina cuando tienes debilidades, etcétera, ¿no? Debilidades de conocimiento. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Pero no quisiera terminar de responder sin decir que al final del día, ante esta revolución tecnológica, al menos en la UDLA, como vemos las cosas, es que esto solo nos refuerza nuestro compromiso con una formación humanista. Es decir, tenemos todas estas tecnologías que todo el mundo nos dice que nos van a reemplazar, que básicamente se van a acabar muchísimos empleos. Bueno, ¿cómo les equipamos a nuestros graduados para que no sean reemplazados por la inteligencia artificial? Con habilidades duraderas, que son las mal llamadas habilidades blandas, aquí le llamamos habilidades duraderas, y nos hemos aliado con la Universidad Minerva de Estados Unidos, que es la universidad número 1 en innovación del mundo, para impartir una cátedra aquí que se llama UDLA para la vida, que básicamente todos los chicos pasan por estas materias en los primeros 2 años y se les inculca estas habilidades duraderas que son curiosidad, pensamiento crítico, creatividad, que son aquellas cosas que te van a permitir reinventarte en el tiempo según vayan saliendo nuevas tecnologías. Entonces ya hay algo una tecnología que puede hacer lo que tú hacías hasta ahorita en tu trabajo. Bueno, es momento de reinventarte y para eso vas a necesitar aferrarte a tus habilidades más humanas, lo que te diferencia de la máquina. Y yo vuelvo a poner ahí la pregunta de cómo lo han tomado los profes, porque claro, sobre todo me acuerdo tema pandemia, ¿no es cierto? Donde te tocó innovar. O sea, yo creo que una de las cosas maravillosas que tienes aquí en UDLA es esta posibilidad de hacer clases divididas, ¿no es cierto? Te conectas o estás acá. Pero ¿cómo ha sido también ese proceso ya desde la parte docente para aplicar? Porque, claro, una cosa es que lo recibe el estudiante y otra cosa es que lo reciba también tu cuerpo docente. ¿Cómo ha sido esa vinculación para este proceso cíclico completo de toda la innovación hacia la educación? La universidad un poco se ha sentido cómoda en su espacio y ha sido reacia al cambio, y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Las universidades son quizá de las instituciones más conservadoras que existen en el mundo, eh, y quizá eso ha funcionado bien por mucho tiempo. No digo que esté mal, porque también la universidad de alguna forma es el guardián del saber, el guardián de la tradición. Sin embargo, estamos enfrentando un momento de fractura que creo que no es similar a ninguno de los anteriores, y hay cambios muy profundos, ¿no? Entonces, hemos tenido que incomodarnos, y digo no solo los docentes, sino también los administrativos, todos los que estamos en este mundo, pues un poco hemos tenido que incomodarnos para acoplarnos a estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo hacemos que los docentes un poco se encuentren con sus estudiantes que viven en un mundo totalmente distinto, un mundo de redes sociales, como tú decías, en un mundo con un span de atención de 5 minutos, pues capacitándoles de nuevo, o sea, volviendo a nuestras raíces? Y nosotros a lo largo de este año realizamos un ciclo de capacitaciones para todos nuestros docentes en inteligencia artificial y uso de inteligencia artificial responsable. Pero es chistoso porque ahí también tienes un problema, que es que por lo general ahí tienes una autoselección. Entonces los que vienen a las capacitaciones son los ingenieros, los que están en tecnología, etcétera, y los que no vienen, que son los que más necesitas, que son los abogados, disculparán, los psicólogos, los médicos, tienen esta falta de interés por el tema, y no les juzgo, porque también a veces con la tecnología tenemos estas ilusiones falsas que al final no se materializan, pero es una lucha de todos los días, una lucha de comunicar, de darles las herramientas, pero sobre todo hacerles ver que el tema no es blanco y negro. O sea, no es que toda la IA es mala o que todas las herramientas tecnológicas son buenas, sino realmente cómo esto les puede aportar a ellos en su día a día. Y así poco a poco van viendo las virtudes que tiene esto. Entonces yo creo que un poco para resumir esta larga respuesta que he dado es:
darles las oportunidades a los profesores de que prueben las tecnologías. Y cuando las prueban y demuestran, digamos, por cuenta propia el valor que tienen, es mucho más fácil romper los muros naturales que existen en torno a estos temas. Ahora tú topabas también un tema clave y es que justo los estudiantes que graduamos o que nuestras carreras sí vengan de la mano con este campo laboral, que atiendan estas necesidades en diversos sentidos, no son en el componente de innovación. A mí me encanta mucho, por ejemplo, este modelo que tenemos en Alemania, que es la educación dual, donde tienes como el nexo profundo con las empresas y vas colmando estos talentos o le apuestas a un talento que garantice que tenga algún oficio o algún trabajo. Tú mencionabas la importancia de acercar las universidades a otros territorios, a otras ciudades, porque claro, nuestro fuerte educativo se termina concentrando en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, y creo que debe haber un trabajo mucho más acertado en acercar la educación a otros sectores o en formar talentos a estas necesidades productivas también que tenga el Ecuador. Si tú mañana fueras nombrado un ministro de Educación, ¿qué cambios estructurales propondrías? Bueno, a ver, esa es una pregunta complicada porque sabemos que ahora el Ministerio de Educación tiene una cantidad de competencias Quitando el ámbito deportivo y cultura de nuestros y de educación primaria y de bachillerato, que es un mundo completamente distinto y a veces en este país encasillamos todo en una sola canasta y es muy distinto y hay que abordarlo de una óptica distinta, ¿no? Entonces, para dejar eso en claro, pero hablando puntualmente del mundo de educación superior, que es lo que yo conozco, no me atrevería a opinar sobre algo que no conozco, que es lo otro. Em, yo te diría que primero hay que, y bueno, esto no es responsabilidad del ministerio, pero primero hay que romper el modelo único de acreditación. En este país medimos a todas las universidades con la misma vara y eso no está bien. Tú has mencionado el modelo alemán. La riqueza del sistema alemán de educación superior está en su diversidad. Entonces tienes institutos técnicos, tienes institutos profesionalizantes, tienes institutos para la investigación, instituciones para la investigación. Entonces hay que romper ese modelo único porque eso va a permitir un sistema más diverso que en el todo aporte al país. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Un modelo único de acreditación que hace que todas las universidades traten de cubrir más o menos las mismas necesidades. Entonces, se le exige a todas las universidades del país a tener un departamento muy grande de investigación que se come muchos recursos de la universidad, que podrían ir a becas, que podrían ir a ampliación del acceso. Se les exige que tengan un mínimo de PhDs, lo cual está bien si eres una institución de educación, una institución volcada a la investigación, pero si eres una institución profesionalizante, ¿de qué te sirve un PhD? Y además que no significa, ¿no es cierto?, que necesariamente tú seas investigador y sepas cómo dar clase. Es distinto, ¿no? Exactamente. Ujú. Son mundos completamente distintos. Em, Tienes exigencias altísimas de infraestructura, que de nuevo aquí vuelve el tema de la centralización en las grandes ciudades. Tú no puedes ir a ponerte una universidad en Bibliá o en Naranjito o en cualquier ciudad o pueblo del Ecuador porque las exigencias de infraestructura son absurdas. Entonces no te justifica lanzarte un gran campus si solo vas a tener, qué sé yo, 1.000 estudiantes o 2.000 estudiantes, que es un poco el tamaño de una universidad en esos lugares. Entonces, lo primero sería romper el modelo de acreditación. Segundo, fomentar lo que tú dices, que es ese vínculo con el sector real, ¿no? Yo creo que un sistema de educación, especialmente en un país en vías de desarrollo como el nuestro, tiene que estar al servicio del desarrollo del país. Y eso solo se logra cuando la educación y la investigación entienden las necesidades del sector productivo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cito rápidamente el gran trabajo que viene haciendo la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, que tienen un mecanismo de transferencia tecnológica que lo que busca es identificar necesidades del sector productivo, voltearse a la academia y decir, ¿usted me puede desarrollar esta necesidad? Y si es que sí, generas esa propiedad intelectual que puede transferirse al sector real, ¿no? Entonces, ojalá hubiera más de eso y ojalá el sistema estuviera diseñado para eso, pero desafortunadamente no. No hay suficientes mecanismos de vinculación entre las universidades o los institutos de educación superior y el sector real. Entonces, eso como segundo punto. Y tercero, que quizás es lo más importante, es de nuevo este tema del acceso, ¿no? Entonces, fomentar la creación de instituciones en lugares
con poco acceso, y esto solo se logra cuando involucras también al sector privado, ¿no? Entonces, cuando el sector privado ve una necesidad que no se está cubriendo en términos de o de capital humano, es decir, no hay suficientemente gente entrenada, o de desarrollo de tecnologías, está dispuesto a invertir. Sin embargo, hoy no hay formas de que el sector privado pueda aportar a proyectos puntuales de desarrollo de propiedad intelectual o de becas de capacitación. No hay suficientes incentivos para eso, ¿no? Entonces, quizá ese sería como el tercer punto. Tal vez si es que tenemos una mirada un poco más grande y hacia afuera, Ujú. ¿qué podríamos hacer tal vez para llegar a ser más competitivos también a nivel internacional? ¿Te refieres desde el punto de vista educativo? Sí. O sea, desde el punto de vista de educación superior. A ver, el Ecuador claramente no es de Europa ni Estados Unidos. Tenemos serias deficiencias. Pero podríamos llegar a hacer algo súper importante en la región, no sé, me refiero como una V, ¿no es cierto? Uno piensa tal vez en Argentina, en ciertas cosas y dice como yo sí me voy allá o a Chile. No, o expertos que formarías, por Ajá. ejemplo, en temas de manejos de ciertos recursos naturales, entendiendo la diversidad o biodiversidad que existe en nuestro país y donde hay una alta demanda, justo en localidades, te doy el ejemplo, como Galápagos, donde necesita ciertos expertos, considerando la reserva biológica que existe ahí, la reserva marítima, lo propio en la Amazonía, y qué termina pasando, terminas trayéndote expertos de fuera, extranjeros, algo que genera también mucho conflicto en la misma población. ¿Cómo potenciamos este talento de la educación de Ecuador en esos componentes? Sí, y justo hacia allá iban, ¿no? O sea, les decía, no somos de Europa ni Estados Unidos, pero hay cosas que sí podemos hacer y tenemos vecinos que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, Chile. Chile tiene un modelo de educación, un sistema de educación superior que ha sabido enfrentarse a las necesidades de ese país y parte primero como les decía, de un modelo de acreditación más flexible, ¿no? Entonces, las universidades chilenas pueden acreditarse con una de las varias acreditadoras nacionales o acreditarse afuera y un poco buscar aquel modelo que les sirva mejor para sus fines, para su misión, ¿no? Entonces, esto te da un poco más de flexibilidad sin ese modelo rígido que tenemos en el Ecuador. Segundo, apalancar el potencial que tiene el Ecuador en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, lo que viene haciendo el Ecuador en exportación de cacao, que es un tema muy importante, que ha venido en crecimiento, lo mismo en camarón, lo mismo en banano. Sin embargo, esto es increíble. El otro día conversaba con una de las camaroneras más importantes del mundo y me dice, pues la tecnología fue desarrollada en Nueva Orleans. Decía, ¿cómo es posible? Yo sé que Nueva Orleans es una gran potencia camaronera, pero ¿cómo es posible que estemos mirando hacia afuera cuando nosotros somos el exportador número uno de camarón en el mundo? Entonces, yo creo que, digamos, el camino a convertirnos en potencia, ojalá en materia de investigación y en materia de educación superior, nace primero de una flexibilización regulatoria, ojalá, y con esto me refiero puntualmente al modelo de acreditación. Digamos, no tocaría otros ámbitos tan a profundidad. Segundo, en mirar nuestras ventajas comparativas, ¿no es cierto? Lo que tiene el Ecuador como fuerte. Y tercero, esta vinculación con el sector productivo, que yo sí quiero regresar a eso, porque al final del día la universidad puede hacer todo lo que quiera, pero si es que no es lo que la industria está requiriendo, Bueno, no vas a Claro. caminar para ningún lado, ¿no? Y eso tiende a pasar mucho. Las universidades tendemos a seguir haciendo las cosas de la misma manera y las cosas cambian mucho más rápido de lo que nos damos cuenta. y no sé ahí si es que metemos a la discusión justo como ligado con esto evitamos que haya también fuga de cerebros, ¿no? O sea, lo que nos pasa mucho es, ya lograste algo, ya consolidaste o ya encontraste este know-how y de pronto lo pierdes, porque aquí ya después no encuentras esas No oportunidades. cuidas tu talento, ¿cómo Exacto. preservarlo? Ajá. Sí, o sea, esa pregunta ya es mucho más profunda porque ya, o sea, yo creo que para lograr un verdadero desarrollo del capital humano ecuatoriano no se necesitan solo las universidades. Tienes que primero fomentar la inversión y eso es todo otro podcast, Ujú. tu podcast, sin te la Parte 2 de este podcast. exacto, donde tendrías que hacer todo lo que se necesita para fomentar. O sea, hoy día nomás leí en el periódico que comparado a Colombia y a Perú es absurda la cantidad de inversión extranjera directa que recibe el Ecuador, ¿no? Entonces, primero tenemos que mejorar la inversión extranjera en el Ecuador para que las empresas vean el Ecuador como un lugar donde operar y por ende emplear a gente, ¿no? Mientras no haya empresas interesadas a emplear a gente, no vamos a poder conservar a los cerebros aquí. Sin embargo, yo creo que aquí sí hay una oportunidad que no requiere ese esfuerzo tan grande y que aprovecha la tecnología, ¿no? Entonces tenemos
la posibilidad de trabajar remotamente, y hay varias empresas que ya lo están haciendo desde el Ecuador. Una en puntual que yo he seguido y que me parece interesantísimo lo que están haciendo es Joe City, que no se han escuchado, que básicamente emplea programadores desde el Ecuador ofreciendo sus servicios al extranjero, ¿no? Entonces, yo creo que la economía digital abre una oportunidad para preservar el talento en el Ecuador, ofreciendo esos servicios que el mundo está requiriendo y permitiendo que las personas, los grandes talentos que tiene el Ecuador se queden aquí, porque efectivamente es un serio problema. Carlos Emilio, muchísimas gracias. Pero sí, ya vamos llegando a nuestra parte final de podcast. Creo que tú has topado temas claves justo sobre cómo innovar los retos que aún enfrenta nuestro sistema de educación superior. Creo que el avance de la tecnología nos pone muchísimo el reto también de como humanos no perder ese sentido, que creo que es algo que se relaciona mucho con los valores que la UDLA promueve, el sentido humanista también. Y para mí queda aún esta pregunta de cómo también no desaprender a pensar, que creo que es algo muy clave hoy por hoy, que es sostener este pensamiento crítico. Así que yo te invito solo a darnos un mensaje de cierre, sobre todo a los jóvenes que nos siguen en este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Me ha encantado conversar con ustedes. Yo cerraría un poco reflejando lo que esta conversación ha tratado de ser, ¿no? Que es, oye, sí, hay que estar listos para los cambios tecnológicos que trae el mundo, sí hay que comprenderlos y adaptarse a ellos, pero no hay cómo perder nuestra humanidad y sobre todo de entrenar aquellas habilidades que, como decía al inicio, nos diferencian de la máquina. Entonces, digamos, apalancar todo aquello que nos hace humanos y sobre todo los vínculos, porque aquellas personas que se van a lograr sobreponer a la tecnología que viene a reemplazarnos son aquellos que pueden trabajar en equipo, que pueden conectar con sus colaboradores, que pueden inspirar, que pueden liderar. Y eso solo se puede aprender desde lo humano y en un contexto colectivo, es decir, en un aula, conectando con otras personas, poniéndote a prueba, siendo vulnerable, y es a partir de ahí que uno realmente puede aprender a conectar con el resto, a liderar y ojalá así siempre mantenernos competitivos en un entorno tan desafiante como el que vivimos hoy. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este episodio de Podcast Ecuador. Nos vemos la próxima semana.